Las breves de la información, ya habíamos hablado que Ucrania, por ejemplo, Zelensky iba a terminar mal, bueno, también va a terminar mal este personaje, el presidente de, bueno, mejor dicho, el representante de Israel, Netanyahu. Ojo con el dato, con Ucrania estábamos leyendo, estamos haciendo lectura de todas las acciones que estaban pasando y Netanyahu le está pasando lo mismo. Ya no existe respaldo en el aspecto de que desde hace un tiempo ya no había muchas razones por el cual estar en la franja de Gaza. Te lo decía el ejército israelí, te lo voy a poner en pantalla, te lo decía el ejército israelí, donde ya no había una razón, que todo estaba hecho trizas, ya no había una razón de estar allá. Y aún así destituyeron a Yoav Gallant en el aspecto de, ¿sabes qué? Como ya no estás dentro de mis planes, te voy a destituir. Ahora bien, Yoav Gallant era el del ejército, lo sacan porque todo esto ya es politiquería, no va, ya es política, ya no van por rehenes en el aspecto de que no les interesa. Quieren hacer trizas toda la franja de Gaza y quedarse con ese territorio. Esa es la estrategia. Empezaste a usar al ejército. Como el ejército te decía, ya no hay razones. Ahora es lo que es la agencia Mossad. La agencia Mossad es el aparato de inteligencia o de espionaje. Recordar que un aparato de inteligencia es inteligencia cuando un juez te dice puedes investigar. Cuando no tienes la supervisión de un juez de qué vas a investigar, cuándo vas a investigar, cuando no tienes la supervisión de un juez, es trabajo de espionaje. ¿Qué es lo que dicen ojo, lo están diciendo ex integrantes, ex agentes, ex espías de lo que es agentes de Mossad? Establece el portal de Guardian. Cientos de ex agentes del Mossad, así se llama el aparato de inteligencia o de espionaje, critican el regreso de Israel en la guerra en Gaza. Vuelven a decir exactamente lo mismo que decía el ejército israelí, en el aspecto de que ya no hay una razón, y tanto no hay una razón porque no hay una estrategia de cómo regresar a los rehenes, porque si tú acusas de que te están matando a los rehenes, es porque tú también estás ayudando a bombardear sin ningún tipo de estrategia. Es que ahí hay rehenes y bombardeas, no es una estrategia. Vas a desvivir a los propios rehenes, no vas a traerlos vivos. Es algo interesante lo que establece el día de hoy el portal de Guardian, portal inglés. Cientos de exagentes de la agencia de inteligencia israelí Mossad han criticado el regreso a la guerra en Gaza porque se supone que había una tregua de paz. En medio de una creciente frustración por el fracaso, o sea, ya esto es oficial, es un fracaso que tiene Israel en traer de regreso a casa a los rehenes restantes retenidos por Hamas, un grupo de más de 250 exfuncionarios del Mossad, incluidos 3 ex jefes, dieron su respaldo a una carta firmada inicialmente por veteranos y reservistas de las fuerzas aéreas que instaban al gobierno israelí a priorizar el regreso de los rehenes antes de que la lucha contra Hamas en Gaza. Ojo, antes de que una lucha, antes de un conflicto, que se haga más fuerte el conflicto. La carta denunciaba la intensificación de los ataques y las operaciones terrestres israelí en la Gaza desde el colapso del alto al fuego en marzo, motivado por los intereses, aquí ya está hablando de intereses israelíes, personales del primer ministro Benjamín Netanyahu, porque Benjamín Netanyahu tiene una persecución tanto de la Corte Penal Internacional, que eso se la está pasando por el arco del triunfo, pero también hay una persecución dentro del aparato de justicia de Israel por sobornos, por corrupción, y es lo que él está tratando de evitar, de no dejar el poder, hacer victorias y hacer creer que Israel pues necesita a Netanyahu, pero no es de que Israel necesite a Netanyahu. Netanyahu necesita de Israel porque va a terminar mal este personaje. Y ojo, esto yo lo calculo que va a tardar un buen rato Netanyahu en el aspecto de que le pase algo, porque todavía es de interés de Estados Unidos, porque Israel y todo el aparato de Estado pues pertenecen a Estados Unidos hasta que lleguen a Irán. Cuando ya lleguen a Irán ya no van a ocupar a Netanyahu porque esa es la ideología. Bueno, acusaban a su gobierno, acusan al gobierno de Netanyahu de poner en riesgo la vida de soldados y los rehenes para su propio beneficio político. Y aquí ya hablan de diferentes
diferentes escenarios de cómo la gente se está manifestando, etcétera, etcétera. Pero aquí es algo interesante que ya soldados, ya obviamente va a tener que modificar al Mossad porque no va a querer que se permee esta ideología. Pasó con el ejército, destituyó a Yoav Gallant. Yoav Gallant lo había destituido anteriormente y hubo manifestaciones antes del conflicto de Hamas. Israel era ministro y también lo destituyó. Este personaje es la misma estrategia. Va a hacer algo con la agencia Mossad para que ya no se permee esta ideología. Ah, ok, estás en contra mía, o va a haber destitución, o va a haber un tipo de mecanismo de que, tú cometes corrupción, a la cárcel, meter este tipo de intimidaciones. Las breves de la información.